Capítulo 5. Finalmente habíamos llegado a Invernalia. Mi madre había estado un poco más enfadada de lo habitual y sospeché que no le gustaba tener que viajar tanto. Probablemente también estaba preocupada porque la mano estaba muerta, el rey estaba de viaje y ella no estaba allí para asegurarse de que nada saliera mal en desembarco del rey. ¿Cuántos planes cuidadosamente planeados se habían desviado ahora debido al viaje inesperado? Decidí que la discreción era la mejor parte del valor, dejé al pobre Tommen en la timonera con ella y viajé en Flita. Tyrion demostró ser una buena compañía en el viaje. Aprendí un poco sobre las mejoras que había hecho en Roca Casterly y charlamos sobre cómo una mejor planificación urbana podría reducir los problemas en desembarco del rey. Después de calcular el costo, llegamos a la conclusión de que no era financieramente viable en ese momento, incluso si tuviéramos la influencia para convencer al consejo privado de que nos escuchara. También hablamos de varios libros y lugares lejanos como el Gran Mar de Hierba, donde vagaban los Dothraki y el Mar del Jade. También le pregunté qué sabía de la política del norte, pero sabía poco sobre la situación actual. Tyrion era un gran fanático de las cosas buenas de la vida y el norte rural y escasamente poblado no era un lugar al que hubiera ido. Sin embargo, dado que ya estaba aquí, planeaba viajar al muro y verlo en persona. Nuestras conversaciones incluso se desviaron hacia teorías sobre por qué se extinguieron los dragones. Tyrion Lannister era, con diferencia, mi tío favorito con quien conversar. Es una lástima que no hiciera nada útil con su prodigioso intelecto. Habían pasado 2 años desde mi enfrentamiento con Joffrey y desde entonces me había evitado. Como formaba parte de la familia real, no había forma de no estar cerca de mí, pero hizo todo lo posible por no interactuar conmigo. Consulté con Tommen para asegurarme de que no le estuviera sucediendo nada indebido y me dijo que Joffrey era insultante, pero que no le había puesto la mano encima ni a él ni a ningún ser vivo que perteneciera a Tommen. Eso era bueno. No estoy seguro de si se debió a mi intimidación o a que mi madre lo pusiera en apuros, pero bien está lo que bien acaba. En el camino nos encontramos con algunos de los guardias de la casa Stark, quienes nos guiaron el resto del camino hacia las impresionantes fortificaciones que eran Invernalia. Se necesitaría una fuerza abrumadora, un traidor dentro de las murallas para tomar este lugar. Cuando cruzamos la puerta, los Stark estaban alineados frente a nosotros y los miré con apreciación. Eddard era claramente el patriarca, aunque la mayoría de sus hijos tenían más rasgos de su esposa. El heredero, Robb Stark, tenía el color de los Tully. Curiosamente, la que más se parecía a él era la hija menor, Arya. Ambas niñas eran más altas que yo, lo cual era molesto. No tenía ningún sentido. Robert y Cersei eran altos y yo tenía una nutrición más que adecuada. Joffrey era alto y Tommen era más joven y ya verticalmente igual a mí. Mi padre saludó a su viejo amigo con más cordialidad que a sus propios hermanos. Fue por la fila y saludó a Catelyn Stark, la hija mayor de Lord Oster Tully. De allí siguió por la fila de los niños. Entonces Lord Stark se arrodilló y besó el anillo de mi madre y nos presentaron. Sonreí con confianza a los Stark e hicimos las presentaciones básicas antes de entrar y ser acompañados a nuestras habitaciones. Nos darían la oportunidad de refrescarnos después del viaje y luego comenzaría la fiesta formal de bienvenida. Mi padre quería presentar sus respetos a la hermana de Eddard, su antigua prometida. Mi madre se opuso y de nuevo vi su astucia. Por supuesto, mi padre no se dejaría negar, pero de un plumazo ella le resaltó a los Stark que Robert amaba tanto a su difunta pariente que contradecía a su propia esposa. A primera vista parecía que la reina había perdido prestigio, pero todo era una estratagema para ayudar a reavivar la amistad que había estado latente desde la rebelión de los Greyjoy. Pura brillantez. XXXX. Robb Stark me acompañó al banquete, Joffrey escoltó a Sansa y Tommen escoltó a Arya. Robb Stark era un tipo agradable, no precisamente un bárbaro. No era el tío Tyrion, pero había recibido una buena educación y no cometió ningún error durante el banquete. ¿Es cierto que tu padre ejecuta personalmente a todos los criminales del norte? Pregunté, preguntándome en parte si la nueva mano era una especie de sádico que disfrutaba matando. No a todos los criminales, no podría atravesar todo el norte y seguir gobernando Invernalia. Solté una risa educada. Pero el que está aquí. Sí. Nos enseñó que el que dicta las sentencias debe ser el que blande la espada. ¿Era esa una excusa conveniente para ocultar su sed de sangre o era verdad? Si era lo último, entonces la distinción me parecía un poco tonta. Si blandía la espada o le decías a alguien que lo hiciera, muerto era muerto. No tenía reparos en ensuciarme las manos, pero no me esforzaría por hacerlo. Hay muchos criminales en el norte. No muchos, y la mayoría eligen el negro. Aunque tenemos otros problemas, hace poco más de una luna, mi padre ejecutó a un desertor de la Guardia de la Noche.
El muro tiene realmente 700 pies de altura. Sí, lo tiene, mi tío es miembro de la Guardia de la Noche. Es una vocación noble y protegen todos los reinos de los hombres. ¿Y los reinos de las mujeres? Bromeé. Me miró confundido. Princesa, reinos de hombres no solo significa hombres, significa solo una broma inofensiva. Rob, entendí lo que querías decir. Ah. Una pausa incómoda en la conversación y me estremecí por dentro. Era hora de cambiar de tema. Pasé a preguntarle sobre lo que implica el entrenamiento para luchar. Habló de practicar en el patio con Sir Roderick, el maestro de armas en Invernalia. Aprender a montar e incluso aprender cosas como el tiro con arco. Me aseguré de hacer preguntas de seguimiento para mostrar interés. Nada realmente sobresalió, pero parecía muy obediente y más disciplinado que Geoffrey. A mi hermano le enseñaron a usar la espada y a montar. Sin embargo, los reveses rápidamente lo frustraron. Nunca sería tan hábil como el tío Jaime o cualquiera de la Guardia Real. Rob también habló sobre su reciente adquisición de un cachorro de lobo wargo. Se suponía que eventualmente llegarían a ser del tamaño de un caballo, algo que me sonó un poco exagerado. Mi padre hizo un brindis ruidoso por Eddard y el norte derramó vino sobre la mesa y el piso en el proceso. Me di cuenta por las miradas hacia el que Rob estaba decepcionado y avergonzado con el comportamiento del rey. El señor y la señora de Invernalia también estaban desconcertados. Pocos sabían que mi padre se estaba comportando bien, al menos en comparación con sus payasadas habituales en un banquete. Ni siquiera había manoseado a ninguna sirvienta todavía. Le pregunté a Rob más sobre el norte, sobre lo que exportaban y cómo se las arreglaban para soportar los duros inviernos. En algunas partes del norte nevaba incluso en pleno verano. ¿Cómo se las arreglaban para soportar años de crudo invierno? Aprendí sobre los jardines de cristal de Invernalia, sobre cómo almacenaban los alimentos para prepararse para los largos inviernos y aprendí que, incluso con todo eso, dependían del comercio con el sur. No tenía las respuestas a todas mis preguntas, pero estaba bien informado y era un punto a favor de nuestro nuevo y probable Manuel que su hijo hubiera aprendido bien sus lecciones. XXXX. Los Stark habían organizado que Sansa y Arya recibieran lecciones de costura y bordado de la Septa Mordane. Eran lecciones básicas de costura, algo que yo ya dominaba desde hacía tiempo. Sansa fue una anfitriona muy amable y Mordane me colmó de halagos y cumplidos por mi trabajo. Echando un vistazo alrededor de la habitación vi a Arya luchando con el suyo. La Septa también lo vio y se quejó de la calidad de sus puntadas y de que tendría que empezar de nuevo. Las otras chicas jóvenes se reían y me di cuenta de que la hija más joven de los Stark se angustiaba. La pobre chica estaba avergonzada, ser la más joven a que la menos hábil probablemente le pasó factura. Y ahora yo, la realeza literal, había sido invitada y la Septa la estaba acosando mientras sus compañeros se burlaban de ella. No es de extrañar que saliera corriendo. Aunque fue un pequeño golpe para mi prestigio como princesa elegante y equilibrada, decidí ir tras ella. Si podía ayudarla cuando estaba en apuros emocionales, estoy segura de que formaríamos un fuerte vínculo que me haría ganarme la simpatía de la nueva mano. Gracias por la instrucción, Septa Mordane, pero temo que mi presencia sea lo que la molestó y voy a hacer las paces. La Septa sorprendida trató de protestar, pero yo ya estaba fuera de la puerta. Después de salir, probablemente se fue hacia la izquierda. Tuve que subirme el vestido y moverme rápidamente. Escuché pasos bajando las escaleras y la seguí. Desde lo alto de las escaleras, la vi abrir y entrar en una de las salas de guardia. Cuando llegué allí, acababa de terminar de deshacer la cuerda que ataba a su mascota, el lobo wargo. Arya, llamé y ella se dio la vuelta y dio un pequeño grito de sorpresa. El lobo dejó escapar un gruñido bajo y se movió entre su dueño y yo. No sabía qué tan mansas eran las criaturas, así que era mejor prevenir que curar. Dejé que mi maná fluyera y usé la fórmula para mejorar mis reflejos en caso de que intentara morderme. A pesar de ser claramente joven, ya tenía una longitud similar a la de un perro de tamaño mediano. No, Nymeria, ordenó Arya, pero entonces el gruñido bajo se convirtió en un rugido furioso y se abalanzó sobre mí. Con mis reflejos mejorados, retrocedí y luego me esquivé hacia un lado. Me escapé limpiamente, excepto que el dobladillo suelto de mi vestido quedó atrapado. El lobo tiró y el vestido se rasgó. Gracias a la fórmula, pude mantenerme en pie y seguir retrocediendo. El lobo se abalanzó sobre mí otra vez y Arya gritó: Nymeria, detente. La joven Stark intentó derribar a su lobo, pero tuvo un éxito parcial mientras rodaban por el suelo. Me preocupaba que el lobo wargo pudiera lastimar a Arya, pero no la mordió. En cambio, se la quitó de encima y corrió hacia mí otra vez. Mierda, esto no era bueno, no quería sacar mi daga escondida y matar a la mascota de la chica. Eso arruinaría mis planes de congraciarme con su padre.
También quería que me mordieran y no podía mantener mi fórmula para aumentar los reflejos durante mucho tiempo sin cansarme. Tal vez debido a la adrenalina, todavía no me sentía fatigado. La bestia se abalanzó sobre mí y retrocedí con gracia solo para darme cuenta de que la perra inteligente había fingido y nuevamente venía directamente hacia mí. Caí hacia la derecha mientras aplicaba un leve empujón de fuerza en la misma dirección para evitar sus colmillos chasqueantes. La fórmula funcionó. Sin embargo, funcionó demasiado bien e incluso con mis encantamientos reflexivos, golpeé el suelo con fuerza y me deslicé hacia la pared. Escuché botas sobre piedra ya que la conmoción debió alarmar a los guardias cercanos. Arya corrió hacia Nymeria gritando y llorando para que se detuviera. La loba esquivó a su dueña y una vez más me buscó. Haciendo una mueca de dolor por el moretón, no dejé que un poco de dolor me impidiera ponerme de pie. Esta vez fui yo quien hizo una finta en una dirección y el lobo cayó en la trampa mientras yo me hacía a un lado y me dirigí hacia la puerta. 2 guardias Stark entraron en la habitación y vieron a 2 hijas nobles desaliñadas y un lobo enojado. Arya, princesa, ponte detrás de nosotros. No tuve ningún problema con esa orden. Nymeria les gruñó a los 2 guardias que ahora estaban entre ella y yo y dejé escapar un suspiro de alivio y dejé caer mis fórmulas para mejorar los reflejos. Nymeria me miró y luego volvió a mirar a Arya y dejó de gruñir. Espera. ¿Podía el lobo sentir mi magia? Era por eso que se había vuelto todo cujo conmigo. Había una conexión aquí, tenía que haberla. Estaba un poco fatigado, pero no tanto como esperaba. En mi fórmula direccional había funcionado con más fuerza de lo normal. Era por donde estaba ubicado. Era por la mascota de Arya. Arya todavía estaba frenética. No lastimes a Nymeria. Por favor, detente, la calmaré. Los guardias tenían lanzas y estaban listos y nuevamente le dijeron que se alejara. Uno comenzó a avanzar y Arya entró en pánico y abrazó a Nymeria. Los guardias no sabían qué hacer, el lobo no la estaba atacando, solo estaba alborotándose. Sugiero que dejes que la joven Lady Stark suelte a la criatura y luego la lleves ante Lord Stark. Mi vestido está desaliñado y necesito cambiarme. Uno de los guardias miró hacia atrás. Milady, ¿estás segura de que está bien? Déjame escoltarte hasta el maestre. No es necesario, cuida de la hija de tu señor feudal. Y antes de que pudieran contradecirme, me fui. Necesitaba estar lejos del lobo en caso de que todavía quisiera atacarme. Bajo ninguna circunstancia quería que los Stark sacrificaran a la mascota. No solo porque arruinaría mis posibilidades de formar una relación positiva que pudiera usar como trampolín hacia la nueva mano, sino porque necesitaba averiguar si estos lobos wargos que tenían los niños Stark podían potenciar mi magia. Esto podría ser un gran cambio de juego. Tenía una sonrisa enorme en mi rostro mientras me movía rápidamente para ir a cambiarme. Fin del capítulo 5. Capítulo 6. Eddard Stark, señor de Invernalia, guardián del norte y el hombre al que se le había ofrecido ser hermano del rey, estaba reflexionando sobre los recientes acontecimientos. La pérdida de Jon Arryn todavía se sentía profundamente. Su dolor luchaba con la ira que sentía hacia los Lannister. Liz había arriesgado mucho para enviar la correspondencia y él no tenía idea de cómo haría para descubrir pruebas de su traición. Las acciones de Robert desde que se reencontraron lo preocupaban. Podía decir que sus hijos estaban decepcionados de que las historias que había compartido sobre el demonio del tridente fueran incongruentes con el aspecto actual del rey. Los hijos de Robert eran un grupo heterogéneo. Sansa estaba encantada con el alto príncipe, pero el niño despreciaba abiertamente a Invernalia y ese tipo de arrogancia era malsana. Robert quería que los dos se comprometieran y sabía que Sansa lo anhelaba. Sin embargo, Ned no se había perdido la mueca de desdén que había hecho el príncipe al ver el castillo antes de que su rostro se enmascarara nuevamente. La única hija del rey era toda aplomo y gracia. Salvo por sus ojos azules, era una Cersei en miniatura. Su vestido claramente había sido diseñado por la misma costurera. Ned se había sorprendido al saber que tenía la edad de Arya dada su diminuta altura. Robb había dicho que parecía tener conocimientos más allá de su edad y se sintió torpe en su presencia. Tommen era un niño dulce pero vacilante y no tan bullicioso como Bran. Era importante que sus hijos se llevaran bien, así que había acordado con Robert que Robb y Bran practicaran con Joffrey y Tommen en el patio mientras Myrcella se unía a las lecciones de Sansa y Arya con la Septa Mordane. Miró a su esposa, que estaba cosiendo algunos regalos de último momento para sus hijas antes de que viajaran al sur. Catelyn no había estado contenta de que él llevara a Bran al sur mientras ella se quedaba atrás y se había ocupado de otras tareas para no pensar en ello. Un golpe apresurado en la puerta y Jory Cassel y 2 guardias entraron con Arya con los ojos enrojecidos. Su rostro estaba surcado de lágrimas y su modesto vestido estaba sucio.
Mi señor, ha habido un incidente. Kat pasó corriendo junto a él. Arya, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Por favor, no dejes que le hagan daño, por favor, madre, por favor. Arya rogó. Mientras su esposa trataba de calmar a su hija, se volvió hacia los guardias en busca de una explicación. Jory le hizo un gesto al guardia para que hablara. Escuchamos gritos desde la habitación donde Lady Arya tenía atada a Nymeria. Cuando llegamos allí, vimos al lobo de su hija tratando de atacar a la princesa Myrcella. El rostro de Ned palideció. ¿Está herida? No lo creo, mi señor, su vestido estaba roto, parecía más preocupada por su ropa. Apretó la mandíbula. Deberías haberte asegurado. Esta es la hija del rey. El guardia bajó la mirada, escarmentado. Lo siento, mi señor. Reúne a los lobos huargos y asegúrate de que estén confinados en perreras y lejos del grupo real, ordenó. Su hija volvió a rogarle que no le hiciera daño a Nymeria. Se arrodilló junto a su hija, que seguía siendo consolada por Catelyn. ¿Qué pasó? Arya bajó la mirada. Yo huí de la lección de la Septa Mordane. Myrcella debió haberla seguido, ya había desatado a Nymeria. Arya hizo una pausa, insegura. Ella estaba enojada conmigo por haberme ido de la lección y estaba gritando y tal vez parecía como si fuera a golpearme. No lo hizo, lo sé, pero Nymeria solo estaba tratando de protegerme. Ned escuchó la mentira. Arya, esto es importante. Debes decirme la verdad, lo que pasó. Su hija se estremeció. Por favor, padre, por favor no la lastimes, la entrenaré para que nunca vuelva a hacer esto, por favor. Arya. Su voz era firme. Ella no me gritó. Yo solo me sobresalté. No sabía que me había seguido. Nymeria fue tras ella. Estaba tratando de mantenerme a salvo, por favor, padre. Myrcella estaba herida, la mordieron. No lo sé, sonaba como si estuviera bien, pero su vestido está arruinado. Catelyn lo miró y abrazó a Arya con fuerza. Ned, necesitas ver al rey de inmediato. La reina es orgullosa y mezquina, usará esto para desacreditar a la familia. 7. Ayúdanos si Myrcella está herida. El señor de Invernalia asintió con la cabeza. Arya, conoce las palabras de nuestra casa. Se acerca el invierno, lo que tenemos que hacer ahora es disculparnos con Myrcella y el rey. Son nuestros invitados bajo este techo y hemos fallado en nuestra obligación. Lávate la cara rápidamente y ven conmigo. Podía ver la pregunta en sus labios. En lo que respecta a Nymeria, ya veremos. Mucho puede depender de que hagas una expiación respetuosa y de que la princesa resulte herida. Ahora vete. XXXX. Cerberus Blount vigilaba la entrada a un conjunto de habitaciones que albergaban a la familia real. Mi hija y yo necesitamos ver al rey Ser. Veré si está despierto, Lord Stark. El rey duerme hasta tarde después de festejar y beber. Eddard frunció el ceño. Ya era pasada la media mañana. Es importante Ser, despiértalo si es necesario. El guardia real lo pensó un momento y luego asintió. Arya se movió incómoda a su lado. Después de varios minutos, Ser Blount los dejó entrar y un rover de aspecto demacrado con una túnica puesta a toda prisa intentaba limpiarse el sueño de los ojos con una mano mientras sostenía una copa de vino en la otra. 7 infiernos, Ned, ¿qué te tiene tan preocupado? Su gracia, su hija está bien. Myrcella entornó los ojos. Por lo que sé, Boros, ¿dónde está? En sus habitaciones, dijo que había ensuciado su ropa y que necesitaba ponerse una limpia. Eddard inclinó la cabeza. Me alivia saber que está bien. Desafortunadamente, he demostrado ser un mal anfitrión. Mientras estaba bajo la protección de esta casa, sufrió un ataque de lobo de mi hija. Estoy aquí para disculparme por el cuidado negligente y para que mi hija se disculpe personalmente con la princesa. El rey parecía un poco más despierto ahora. Ve a buscar a mi hija. Miró a Ned con seriedad. Los lobos no son perros, esto podría haber sido mucho peor si fueran adultos. Ned mantuvo un firme agarre en el hombro de Arya cuando ella se movió para hablar. La guardia real regresó con Myrcella, que parecía ilesa. Sus ojos azules se abrieron ligeramente y se lanzaron hacia Arya y luego de nuevo hacia él. Lord Stark. Luego miró a Arya. ¿Están todos bien? Espero no haber sido grosera al irme tan rápido. Mi madre siempre me enseñó a lucir lo mejor posible en público y cuando tropecé y me rayé el vestido en el otoño, quise cambiarme lo más rápido posible. Eddard pudo ver que su hija se había quedado sin palabras. Princesa, tenía entendido que el lobo te había atacado, dijo Ned. Ah, sí. Es solo un cachorro. Su ladrido es mucho peor que cualquier mordida que pueda hacer.
Abrió los ojos como platos y miró a Arya. ¿Te sientes responsable de mi caída? Por favor, no seas tonta. Sí, la pequeña Nymeria me asustó cuando gruñó, pero fue mi propia torpeza la que provocó que mi vestido se ensuciara. En realidad, no es culpa de nadie más que mía, Robert. Se rió. Ustedes, los Stark, son demasiado honorables para su propio bien. Mi hija puede ser una nana, pero es una barateón y una pequeña caída no es un problema. Eddard quiso agradecer a la princesa por su amabilidad, incluso cuando un escalofrío le recorrió la espalda. Arya había confesado lo que pasó y sus propios guardias habían visto un vestido rasgado y un lobo gruñendo. Era desconcertante que una niña de 11 años pudiera mentir tan fácil y perfectamente que nadie pudiera notar la diferencia. Si no hubiera sabido la verdad, la habría creído completamente. El sur era un nido de víboras donde las mentiras podían venderse como verdades sin que nadie se diera cuenta. A los niños se les enseñaba el engaño mientras tomaban la leche de su madre, lo que le enfermaba. En cualquier caso, mi hija tiene la responsabilidad de no dejar que su mascota haga daño. Hizo una pausa y miró a Myrcella, lo asuste a nuestros invitados. Arya, ¿qué tienes que decir? Lo siento mucho y me aseguraré de que esto nunca vuelva a suceder, por mi honor como Stark. Myrcella sonrió, avanzó y tomó las manos de Arya con las suyas. Acepto tu disculpa en el espíritu que pretendía, incluso si creo que es innecesaria. Miró a Ned. Todo esto empezó porque Arya tuvo que luchar un poco para aprender a hacer puntadas prolijas durante nuestra lección con tu amable septa. Tengo un pequeño truco que quería mostrarle a Arya, ¿puedo aprovecharme un poco de su tiempo y repasarlo con ella ahora? Eddard asintió y observó cómo Myrcella conducía a Arya de regreso al pasillo y hacia la sala de costura donde habían tomado sus lecciones. Robert negó con la cabeza. Ned, probablemente asustaste a tu hija hasta la muerte con esto. No es fácil para una niña de su edad ser llevada a ver al rey para disculparse formalmente. ¿Era realmente necesario perturbar mi descanso con todo esto? No, estaba seguro de qué decir. Era muy necesario para la disculpa, pero contradecir lo que Myrcella acababa de decir no le haría ningún bien a nadie. El honor lo hizo aclarar, al menos en parte, lo que había sucedido. Has criado a una joven valiente y amable, Robert. Fue más que un simple gruñido lo que la hizo tropezar. Mi guardia y Arya lo han dicho. Sin embargo, si está ilesa y no le guarda rencor a Arya por el percance, lo dejaré de lado. Robert pareció avergonzado cuando Eddard elogió su forma de criar a Myrcella. Bebió un largo trago de su copa de vino Arbor. Ya que estás aquí ahora, tendrás que acompañarme a tomar una copa. Sí, su gracia. Ned no discutió. Robert siempre intentaba animarlo a beber. Habían salido bien librados gracias a las palabras de Myrcella, y una copa de vino de alivio no estaría fuera de lugar. Fin del capítulo 6.